Buenos días, licenciada, buenos días a todos los que puedan llegar a ver este video. Voy a desarrollar mi temática de investigación en base a ciertas características que se destacan en esta parte del trabajo, que son las consignas, desde un punto de vista más biológico, neurológico, psicofisiológico y neuropsicológico. También es importante saber que la conducta suicida es un problema biopsicológico que afecta desde varias perspectivas de la vida del ser humano. Entonces aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que no solo se estudia desde la psicología o desde una ciencia afín. Es decir, que se puede estudiar desde mucha perspectiva al ser humano y no es en excepción esta temática. Si bien la conducta suicida se la conoce por ser uno de los problemas que tiene secuencia, es decir, que no está resumido solamente en el suicidio, sino que la persona primeramente atraviesa por la ideación, que es la primera fase de la conducta suicida, luego pasa a una tentativa suicida, que es la hora donde la persona llega a tener varios ensayos de su intento suicida, y la fase final viene a ser ya la del suicidio consumado, es decir, donde la persona se suicida. Entonces, estas tres fases son las que caracterizan a toda la conducta suicida. Si bien aquí vamos a ahondar más que todo a las consignas que fueron destinadas para este trabajo, para esta defensa de la socialización. Y bueno, los puntos que vamos a tomar son 4. El primero es la perspectiva biológica. Si bien desde la perspectiva biológica se entiende que para que exista una conducta suicida es necesario ver las causas biológicas, es decir, que las causas biológicas están más enfocadas en la contextualización de la misma palabra, ¿no? Es decir, que se enfoca en la biología del ser humano. Entonces, el ser humano aquí podemos nosotros destacar que está causado la conducta suicida por los problemas físicos, es decir, por aquellos que son todo tipo de factor físico, es decir, enfermedades. Las enfermedades de base, las enfermedades que son terminales, o mejor dicho, enfermedades crónicas que llega a tener el ser humano, o que son de por vida, es decir, que son genéticas, tienen alguna base por medio de los genes. Esa sería una de las causas principales en el factor biológico. Entonces, aquí podemos nosotros destacar que es uno de los causantes que lleva a la persona a tener una ideación suicida. Los síntomas son precisamente una ideación debido a la misma incapacidad, al mismo sentimiento de baja autoestima que llega a tener por en medio, pero sus síntomas se destacan por ser una baja autoestima por la contextura física, es decir, por la enfermedad, por la incapacidad de la persona. Después está lo que es
la constitución biológica, es decir, toda una serie de factores que influyen en el organismo de la persona. Y luego se destaca lo que es el factor sexo, es decir, que las mujeres en este caso son las que más tienen conducta suicida, ya sea por la discriminación del mismo género, por ser un género que tiene una impulsividad diferente al hombre, es decir, que la mujer no es tanto de realizar un suicidio, sino que la mujer es más explícita, es decir, que llega a tener tentativa suicida. Eso se viene a ser su síntoma, una tentativa suicida, más que los hombres, es decir, que el factor biológico influye mucho en lo que es una conducta suicida dentro de las mujeres. Por eso se caracteriza de esa manera. A comparación de los hombres tienen menos conducta suicida, es decir, si tienen algún suicidio es porque no pasaron por toda esa fase, sino directamente llegaron a lo que es el suicidio consumado. Entonces, eso es una de las diferencias que es importante destacar en este factor biológico, el factor sexo y el factor físico, es decir, el factor enfermedades y constitución. Luego hablamos del factor psicofisiológico, es decir, aquí ya en esta consigna de la ciencia psicofisiológica podemos destacar que una de las causas principales es el propio desarrollo, es decir, que en todo este contexto que la persona vive se encuentran lo que son problemas dentro de un desarrollo de personalidad y a la vez de constitución, es decir, bajo endofenotipo se pueden destacar lo que son desarrollos de la neuroendocrina, de la neuroquímica, y que a través de esto llega a tener problemas de serotoninogérgicos, noradrenérgico y dopaminérgico, es decir, que suceden cambios tanto biológico como físico. Entonces viene a ser algo psicofisiológico, que hay por en medio un problema que lleva al otro. Y bueno, todo estos factores químicos que influyen en el ser humano llega a ser de forma representativa en agresividad, impulsividad, pesimismo, en neuroticismo y desesperanza. Entonces estos vienen a ser sus síntomas que se llegan a demostrar una vez que tengan estos problemas en el desarrollo de la persona. Es decir, que los hallazgos biológicos de la persona se encuentran precisamente enfocados en estos factores reguladores de los circuitos neuronales. Es decir, que hay unos ciertos desniveles, un cierto desfase de la regularización de los sistemas neurofisiológicos. De esa manera es que lo describe, ¿no? Que hay causa precisamente que llevan a un síntoma psicofisiológico. Luego tenemos a esta consigna de la ciencia neurológica. En la neurología se presentan causas como ser la disfunción de la transmisión de la serotoninérgica, es decir, hay una cierta disminución de la serotonina en
en la fase neurológica, es decir, que en lo que respecta a la transmisión de una neurona a otra, este proceso de sinapsis, ocurre una disminución de la serotonina. Esta inhibición, esta falta de o pérdida de serotonina hace que las personas puedan tener unos síntomas de pérdida de capacidad de interesarse por las cosas, hay una reducción del nivel de actividad, existe una pérdida de confianza en sí mismo, hay una perspectiva sombría sobre su futuro, existen pensamientos y actos suicidas de autoagresión. Entonces todo esto son los síntomas que presentan las personas que tienen problemas directamente ligados a la conducta suicida. Esto los lleva a las personas a que tengan un cuadro de conducta suicida. Luego podemos entrar a la fase de la neuropsicofisiología. En esta ciencia lo define a la conducta suicida como una causa principal es el desequilibrio de los neurotransmisores y predictores genéticos, también como los trastornos psiquiátricos, falta de habilidad para resolver problemas, haber experimentado abuso sexual. Todo este conjunto de problemas conllevan a tener una conducta suicida de igual manera, es decir, que el desequilibrio, como decíamos en un momento, de la serotonina, de estos neurotransmisores, es decir, la falta de químico que se transmite por medio de la sinapsis, provocan que ocurran una depresión en las personas, ocurra que tengan impulsividad, agresividad, y esto conlleva a tener cuadros de conducta suicida. De igual forma, se toma en cuenta los síntomas más característicos de esta etapa, es la agresividad y la impulsividad debido a estos factores, por falta de, no solo hablando de un desequilibrio de neurotransmisores, sino que hablamos también de quizás de una predisposición genética, es decir, que hay personas que no tienen tanta carga de una transmisión de serotonina, entonces esto conlleva a las personas que tengan una cierta agresividad, impulsividad. Entonces esta agresividad, impulsividad conlleva a las personas a tener quizás directamente ya un suicidio consumado o tentativa agresivas contra sí mismo, es decir, que hay autolesiones por en medio, conllevando a la persona a tener todos estos cuadros. Y bueno, eso sería todo en cuanto a cada una de las consignas de esta etapa. Y para tener una conclusión clara y una distinción de cada una de ellas, está en la forma en que actúa cada proceso. Es decir, en la primera ciencia biológica podemos ver simplemente la constitución, que es importante, la biología del ser humano, tanto como sexo, tanto como el factor físico, influyen a que las personas lleguen a tener una conducta suicida. Luego, hablando del factor psicofisiológico, hay dos factores importantes que conllevan
a la persona, es decir, tanto los neurotransmisores como la conducta, es decir, tanto la parte psico, es decir, mental, como fisiológica, es decir, la falta de ciertos neurotransmisores que hacen que la persona tenga una desesperanza, que hace que la persona le falte un poco más de ánimo, un poco más de ganas de vivir. Entonces todos estos factores neuroquímicos son importantes para la persona. Luego tenemos al factor neurológico, que es uno de las ciencias que se enfoca también al estudio de la conducta suicida en esta causa neurológica. Podemos destacar que hay una disminución de la serotonina, una de los organismos que tiene que tener un buen funcionamiento en el ser humano. De otra manera se presentan síntomas de estrés, síntomas de depresión, causando luego lo que es una conducta suicida, tanto una ideación o como una tentativa precisamente. Y para finalizar también es importante describir que dentro de lo que es el campo neuropsicofisiológico engloba todos estos tres factores, es decir, tanto como lo neurológico, lo psicológico y lo fisiológico tienen algo en común. Cuando las personas se encuentran en estado de una impulsividad, en un estado de una tentativa suicida, es porque, según los hallazgos, dicen que las personas han tenido tanto como una falta de neurotransmisores, de químicos, neuroquímicos, como también un factor que influye desde lo fisiológico, es decir, desde el entorno, que afecta ya sea un abuso sexual o problemas que son como problemas físicos que le afecta directamente a la persona, y fisiológicos, es decir, un factor genético o del neurotransmisor de serotonina. Eso sería todo en cuanto a las causas y síntomas. Es importante que para todos estos problemas se busque una ayuda especializada, mejor si es una persona que está capacitada en el asunto, que llegue a intervenir de la mejor manera, ya sea desde estos puntos de vista nosotros podemos ver que la psiquiatría es un referente muy importante, la psicología y la neurología y otros factores si es necesario en la persona, porque la causal no es una sola, sino pueden ser muchas, es multicausal, es multifactorial los problemas que conllevan a la conducta suicida. De esta manera es que concluyo toda esta temática de la conducta suicida visto desde otro punto de vista, que no es solo psicológico, sino otras ciencias afines que describen a la conducta suicida. Gracias.